Este último minuto. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer Personas que Inspiran del año 23, el año de Michael Jordan. Muy encantados de estar aquí, muy encantados de volver a la carga con este programa número 160. Y queremos celebrar este programa número 160 con una persona súper inspiradora. Yo, personalmente, hace tiempo que la sigo por su recorrido tanto en medios como en compañías, explicándonos cómo funciona y cómo va el sector inmobiliario. Y era alguien que teníamos muchas ganas de entrevistar, tanto yo como el equipo. De tal manera que nos pusimos en contacto con ella y amablemente conseguimos tener una fecha este principio de enero y hoy ya la tenemos aquí, con lo que lo primero de todo, Beatriz Toribio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues nada, con esa introducción encantada de estar contigo y con todos tus seguidores y de verdad muchas gracias por pensar que soy una persona que inspira. No sé, me parece que es algo muy elevado, pero encantada. A ver si estoy a la altura. Totalmente, lo estarás y lo superarás, no tengo ningún tipo de duda. Entonces, como siempre hacemos en este programa, a Beatriz le vamos a prometer dos cosas. La primera es que no vamos a hacerte ninguna pregunta fuera de lugar. Es decir, tenemos el código interno de que si en algún momento hacemos una pregunta que a ti no te parece normal o justo responder, simplemente puedes decir paso palabra y aquí no pasa nada, ¿vale? No nos ha pasado en 160 palabras, en 160 programas, pero si nos pasara hoy tampoco pasaría nada, Y yo, entendemos. Pera, como estoy acostumbrada a contestar muchas preguntas incómodas, creo que Por podría eso, pues hoy contestar. no, hoy es un día dedicado a ti, ¿sabes? O sea que no, ni mucho menos, al revés. Es un día en el que caray, entendemos que nuestro invitado es el que nos cede su tiempo y su tiempo es un premio, con lo que nuestro principal protagonista eres tú, con lo que no va a haber ningún tipo de problema. Y lo segundo es que al final de cada programa, y como siempre, vamos a pedirte que nos recomiendes un libro, que nos recomiendes una película o serie, que nos recomiendes dos canciones que incluiremos en la lista de reproducción de Personas que Inspiran en Spotify, las canciones que inspiran a las personas que inspiran. Y dicho esto, yo, Beatriz, siempre empiezo con la pregunta antiperiodística que ya da hasta un poco de rabia, que es antiperiodística porque mis amigos periodistas me dicen, pero ¿cómo empiezas así? Digo, bueno, yo llevo 160 programas y tú no, ¿sabes? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es decir, ¿cómo Beatriz Toribio descubre el real estate, el mundo del inmobiliario? Pues mira, yo lo descubrí como periodista y me gustó, pero es verdad que, como decimos los periodistas, ahora estoy en el otro lado, ahora estoy en puestos de dirección, dando voz e imagen a diferentes compañías, asesorando a otras compañías, estoy con un programa de televisión y por circunstancias personales acabé en el sector inmobiliario, en concreto en Fotocasa, en este otro lado, y el sector me atrapó. Espera, yo creo que es un sector que a mí me apasiona. Creo que hay muchísimo por contar, muchísimo por explicar. Es un sector que puede aportar muchísimo a nuestra economía, que como consecuencia de lo que pasó en 2008 todavía arrastra una mala imagen. Creo que hemos mejorado muchísimo en ese sentido. Pero todavía hay mucho por mejorar y creo que perfiles como el mío pueden aportar en este sentido y ahí es donde trato de centrar pues mi labor y mi trabajo y mi misión al final. Y Beatriz, suele pasar que uno tiene una imagen antes de conocer el sector y una después o cuando entra dentro. No sé si ha sido tu caso y si lo ha sido, ¿qué imagen tenías antes de conocer el sector y qué es lo que te sorprende cuando entras? Yo no puedo decir que tuviera una mala imagen del sector, no sería correcto. Sí que creo que a mí, como el grueso de los españoles, creo que tenemos un gran desconocimiento del sector. Y lo que he descubierto y creo que por eso me ha atrapado tanto es, primero, porque creo que hay grandes profesionales. Es un sector que a raíz de la crisis de 2008 se ha abierto a diferentes perfiles, como por ejemplo puede ser el mío. Esto está contribuyendo muchísimo. Todavía no lo hemos trasladado a la sociedad y creo que tenemos una labor muy importante por hacerlo. Y luego creo que es un sector a mí personalmente me apasionan mucho los datos, el análisis, las tendencias, porque creo que esto
nos ayuda mucho a entender lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que está por venir, ¿no? Aunque a veces, evidentemente, pues, oye, surgen momentos económicos, incertidumbre, que a veces trastocan todo esto, pero creo que gracias a los datos, gracias a la información, se puede explicar con argumentos muy sólidos qué es lo que está ocurriendo en el sector y qué es lo que necesita la gente y cómo puede evolucionar. Entonces, a mí lo que más me ha, lo que me ha traído del sector es, primero, que va ligado a una necesidad básica de todas las personas, que es una vivienda, ya sea en alquiler o en compra. Luego hay todo otro sector, ¿no? Que es, por ejemplo, el ámbito de la logística, el ámbito de, por ejemplo, ahora los data centers, el sector hotelero, perdón, que también va ligado al sector inmobiliario, pero creo que ese vínculo con una necesidad básica unido a la profesionalidad que he encontrado en estos 15, 20 años que llevo en el sector y pues esa cantidad de información que se puede manejar y que es una pena, ahora sí te parece, hablamos pera, pero datos oficiales tenemos pocos, ¿no? Hay muchos datos privados, pero oficiales no. Y a mí todo esto me apasiona, la verdad. Saber contestar, por ejemplo, cuántos inmobiliarios hay exactamente en España es un reto que seguramente nadie sabe contestar. Sí, o viviendas en alquiler, por ejemplo, no hay una estimación oficial de cuántas viviendas en alquiler hay en España, ¿no? Y de aquí podríamos ir, no hay un índice de precios, ahora se está trabajando en ello, pero bueno, que estamos en el año 2023, ¿no? Y bueno, pues creo que estos son, huecos que tenemos que cubrir, necesidades que hay que cubrir y bueno, pues con la contribución de grandes profesionales, pues podemos ayudar a ello. Oye, creo o tengo la sensación, porque aquí hablamos mucho de sensaciones, porque por desgracia no tenemos tantos datos como nos gustaría, que sigue habiendo un gap importante entre lo que tú dices, es decir, que desde el 2008 a hoy el inmobiliario en la mayoría de casos se ha profesionalizado de forma muy potente a través de formación, a través de multitasking, de conocer otro tipo de manera de trabajar con el cliente, de poner el cliente en el centro, etcétera. Pero tengo la sensación de que esto a la sociedad no llega. Es decir, que sigue habiendo, yo no sé si es, yo practico un deporte de riesgo, que es a gente que no conoce el sector inmobiliario, le voy preguntando, oye, ¿tú qué opinas de los inmobiliarios? ¿No? Porque muchos no saben muy bien lo que hago, ¿no? Entonces, normalmente me encuentro las respuestas que todos podemos llegar a imaginar, ¿no? De falta de confianza, de cierto temor hacia lo que me va a pasar a través de... Y la pregunta es, me ha gustado que dijeras lo del tema del desconocimiento, es decir, es verdad que es por un tema de que no nos conocen, pero ¿cómo hacemos para curar ese gap o para acercar lo que realmente es un inmobiliario a lo que se percibe en diferencia, en contraste de lo que se percibe? Yo creo que hay un gran trabajo y me consta que diferentes asociaciones, ¿no? Pues de APIs, SIRA y otras instituciones, organizaciones, asociaciones que estáis vinculadas al agente inmobiliario, estáis trabajando en ello. Pero yo creo que hay que apuntar en diferentes sentidos. Uno es la transparencia, ¿no? O sea, ser transparentes con esos clientes, generar una relación de confianza. Y aquí yo creo que lo que ha pasado es que es un sector, bueno, pues que ha sido muy abierto, ¿no? Prácticamente, pues cualquier persona puede ser agente inmobiliario, ¿no? Y esto lo llevo a lo que ha sido mi profesión durante años. Casi cualquier persona podía ser periodista, ¿no? Y esto es lo que esto, si lo vemos en otros países europeos, tanto en el caso de los agentes inmobiliarios como de los periodistas, por ejemplo, los periodistas tienen que estar colegiados y no todo el mundo tienes que tener una determinada formación y unos determinados skills para poder ser periodista. Pues en el agente inmobiliario tiene que ocurrir lo mismo. Al final, trabajamos o trabajáis con lo que es la principal inversión de una persona o una de las principales inversiones durante su vida. Y esto cualquiera no lo puede hacer. Entonces vimos en el año 2008, pues después de esa crisis, ¿no? Antes de esa crisis, prácticamente había, no sé, dímelo tú, pero ibas por una calle y encontrabas varias agencias inmobiliarias, ¿no? Eso después de la crisis del 2008 lo volvimos a ver. Y yo creo que ahora, como consecuencia de
pues de un montón de transformación que se está produciendo en el sector. Esto está cambiando desde la digitalización a la información, a que ahora los clientes pueden tener mucha más información que antes, ¿no? Y antes ese agente inmobiliario pues al final era como el nexo, ¿no? de comunicación para saber qué estaba pasando en el sector. Ahora ese cliente, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, pero tiene mucha más información que antes y no todo vale. Entonces necesitamos un agente inmobiliario que sea transparente, que te acompañe, que te asesore, que te dé un valor a esa compraventa, a ese alquiler, a esa acción que quieres realizar. Y yo creo que en esto se están dando pequeños grandes pasos, pero hay uno esencial y es que necesitamos una regulación, ¿no? Una regulación evidentemente que sea abierta, no se trata de que esto se cierre, pero es verdad que están viniendo determinadas nuevas herramientas, determinadas nuevas acciones o tendencias, como es por ejemplo la digitalización, que os está llevando a cambiar. Y yo creo que eso unido a que precisamente vosotros mismos consideráis que no todo vale, no todo el mundo vale para ese agente inmobiliario, estáis llevando a cabo una serie de acciones pues desde la formación a la comunicación y a otros ámbitos. Yo creo que esto va a ayudar a que cada vez pues, mejoremos y esos agentes inmobiliarios sean mejores profesionales, ¿no? Y esto al final repercute en todos, repercute en vosotros porque evidentemente pues, podréis hacer más y mejor negocio, pero también repercute en vuestros clientes, ¿no? Y en esa imagen de no solo del agente inmobiliario, ojo, sino del sector inmobiliario en general. Sin duda. Estaba pensando mientras estabas explicando el tema de la liberalización, es decir, el hecho de que cualquiera puede ejercer de inmobiliario en más de una comunidad, y en el tema de la comunicación, fíjate que dos temas tan importantes como la comunicación y el tema del periodismo y la vivienda, ¿no? Es una de las inversiones o la inversión más importante que hace alguien en su vida. En cambio, para ser manipulador de alimentos tienes que pasar un curso de 3 meses. Es decir, está más regulado, es más complicado ser un manipulador de alimentos. Ojo, no quiero hablar con falta de respeto de nadie, pero para que pongamos en contraste las dos cosas, el tema es bastante increíble. Con lo que no sé si estás de acuerdo conmigo en el hecho de que ahora hablabas del tema de la cantidad de información. Nosotros predicamos mucho y sobre todo hemos hablado muchas veces en este programa de que el oficio del inmobiliario o del comunicador inmobiliario seguramente ha pasado del qué al cómo. Es decir, antes tú tenías la información, el otro no, y a través de la información que tú tenías dabas un servicio. Ahora la información la tiene todo el mundo, es cómo utilizarlo, ¿no? Y eso es lo que transforma seguramente la figura del mobiliario en un momento dado. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, totalmente. O sea, yo creo que lo has explicado muy bien en el cómo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en Masteos, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero lo que intentamos precisamente es acompañar a aquellas personas que quieren invertir en vivienda para alquilar, ¿no? Esto lo hace mucha gente, pero mucha más gente lo puede hacer. ¿Cómo? Si damos un servicio ad hoc, un servicio personalizado, un servicio profesionalizado, ¿no? Esto es el cómo. Al final, el qué es lo que ya llevamos haciendo toda la vida. También creo, pero un tema que me gustaría tratar con vosotros y creo que vais a coincidir conmigo, es que creo que también tenemos que hacer mucha pedagogía en que el español está un poco acostumbrado a que en el sector inmobiliario, o sea, yo lo puedo hacer por mí mismo, es decir, yo puedo vender mi casa yo solo, porque claro, el API, el agente inmobiliario, se lleva un 5, un 4, el porcentaje que sea. No, pues eso me lo ahorro y lo hago yo, ¿no? Y yo creo que esto es un error. Es como, bueno, pues cuando adquieres otra serie de servicios y necesitas a un profesional que te lo organice, que te acompañe, que te prepare, porque eso no solo te va a evitar muchos errores, sino que además te va a ayudar a que ahorres tiempo, a que ahorres dinero y a evitar sustos en ese proceso y en el futuro, ¿no? Y yo creo que esto es clave y aquí sí que es verdad que creo que entre todos tenemos que tratar de trasladar a la sociedad y eso va a ayudar, en ese sentido va a ayudar cuanto más profesionales seamos, cuanto más valor añadamos a esas transacciones, a la sociedad en general, más se va a percibir y vamos a conseguir que pongan más en valor nuestro trabajo, el trabajo del agente inmobiliario, ¿no? En este caso. Y yo creo que esto es crucial, pero es verdad que aquí creo que tenemos un importante trabajo por hacer porque todavía
es verdad que hay una imagen, ¿no? Pues, un tanto negativa del sector, pero todavía hay una imagen negativa del agente inmobiliario. Pero es verdad que cuando, y yo te lo digo porque he vivido, cuando lo he vivido, cuando trabajas con un profesional, al final valoras ese trabajo y no, ¿cómo diríamos? No, no te cuesta ese 4, ese 3, ese 10, el porcentaje que sea, ¿no? Porque ves que ese porcentaje lo vale y que al final es un valor que te ayuda a ti en esa transacción, en esa operación o en encontrar esa vivienda o en buscar ese proyecto de inversión para rentabilizarlo por alquiler, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Sí que es verdad que estimativamente en los últimos años hemos visto crecer las viviendas a la venta en forma de intermediación por contra de los que deciden libremente hacerlo por su cuenta. Más que nada por un tema de ahorro de tiempo, como bien dices, y sobre todo por un tema de concepto de valor. Es decir, yo vendo mi casa por tanto, pero ¿quién me dice que ese tanto es el valor correcto sin realizar una CM o sin tener a alguien que sepa cómo interpretar los valores de mercado para saber qué es lo que se está vendiendo ahí y de qué manera, ¿no? O sea, Y pero, además, ahora yo creo que, Pera, gracias a las nuevas tecnologías, se están introduciendo una serie de innovaciones en lo que es el proceso de transacción. Evidentemente nos queda muchísimo, ¿no? Desde poder firmar la compraventa o el contrato de alquiler vía online, que es verdad que hay maneras de hacerlo, sobre todo en el caso del alquiler, pero es verdad que, bueno, pues ahora todo ese proceso es más rápido, es más transparente, ¿no? Y ahí es donde el valor del agente inmobiliario tiene que ser precisamente para lo que tú señalabas, el cómo, ¿no? O sea, ¿dónde invierto? ¿Por qué? ¿Cuánto me endeudo? Que es, por ejemplo, una cosa que nosotros asesoramos. ¿Por qué en esta zona y en esta zona no? ¿Qué destino le doy a esta vivienda? Si, por ejemplo, es para una segunda residencia o a lo mejor queremos invertir para rentabilizarlo a través del alquiler, ¿por qué aquí o por qué aquí no? Porque alquiler turístico o alquiler por habitaciones. Y todo esto, ahora mismo la tecnología, sí, hombre, podemos encontrar datos, pero evidentemente un agente inmobiliario que esté sobre el terreno es fundamental. Y esto nosotros en Masteos lo vemos claramente. Nosotros tenemos captadores que captan precisamente viviendas en función de las necesidades de nuestros clientes o en función de nuestro know-how, de nuestro conocimiento. Perdona que utilice tantos términos en inglés que no se debe hacer. no Pero pasa nada. en función de nuestro conocimiento, sabiendo que esos son proyectos de inversión interesantes que tienen una determinada rentabilidad, etcétera, los proponemos a nuestros clientes, ¿no? Ese es el valor que podemos ofrecer como profesionales y que no va a haber tecnología y que no va a haber instrumento que la sustituya. Que pueda sustituirlo. O sea, para temas de pura burocracia y de puro manejo de documentación e información, la tecnología está muy bien, pero a la hora de cómo utilizar eso es clave. Oye, me viene al pelo que saques el tema de Masteos, más que nada porque antes de explicarnos lo que es, que yo he estado mirando un poquito, pero que por supuesto tú nos contarás bien, creo que, y no sé si estoy equivocado o no, nosotros siempre que hablamos del concepto inmobiliario, hablamos del inmobiliario que busca clientes para compra de primera o segunda residencia, ¿no? Hacer feliz a una familia, a alguien que quiere o bien mejorar o bien tener su primer inmueble o bien alquilar, pero el concepto del inversor lo hemos tenido un poco como aparcado o un poco como que no sabemos muy bien cómo funciona, de qué manera funciona. ¿Masteos va por ahí o no? Sí, totalmente. Masteos lo que pretende es ayudar a aquellas personas bueno, pues que tienen unos ahorros o que quieren una determinada rentabilidad a través de la inversión en vivienda fundamentalmente destinada al alquiler. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos un 360, es decir, se pone en contacto con nosotros ese potencial cliente y nos dice, mira, yo quiero invertir aquí, en esta zona, o busco esta determinada rentabilidad, o me ha gustado este proyecto vuestro que he visto en la app, como por ejemplo un 10-15% de rentabilidad, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahí le acompañamos en todo el proceso.
¿cuál es el proceso? Pues desde detectar esa oportunidad de inversión, acompañarle en todo el trámite, pues como puede hacer un agente inmobiliario, ¿no? Desde todos los trámites administrativos, ver si puede haber problemas con esa vivienda, etcétera. Que bueno, en este caso nosotros ya lo hemos hecho antes, porque evidentemente detectamos proyectos de inversión que no solo que sean rentables, sino que, bueno, pues que den tranquilidad y seguridad a nuestros inversores. Después, bueno, evidentemente sabréis que las grandes oportunidades en la inversión en vivienda en alquiler están en el mercado de segunda mano, ¿no? Entonces, muchas veces estas viviendas necesitan una pequeña o gran reforma o un determinado lavado de cara, ¿no? Pues nosotros también, si ellos quieren, a través de nuestro departamento de reformas, le acompañamos en ese proceso, presentándoles dos proyectos de reformas con diferentes proveedores en función del presupuesto, ¿no? Y de ese proyecto de inversión que hemos elaborado desde el principio, porque en nuestra app, que desde aquí invito pues a descargársela a todas las personas que nos estén siguiendo, no van a encontrar, como en los portales inmobiliarios, una vivienda con su precio, ¿no? de compra o de compraventa, sino que van a encontrar todo un modelo financiero en el que van a ver el valor final, el precio final del proyecto de inversión que proponemos, con la rentabilidad neta y bruta, con el modelo financiero que además en nuestra app se puede ver pues, según cuánto nos podamos endeudar, bueno, pues qué financiación necesitamos, ¿no? ¿Cómo podemos rentabilizar esa vivienda en alquiler? ¿Qué renta mensual nos va a ofrecer? Es decir, es todo un modelo financiero muy interesante que ya de primeras pues nos permite conocer bueno, pues cuáles son, en función de nuestras necesidades, de nuestros gustos, esos inmuebles en los que podemos invertir. Entonces, aquí aparece también en ese modelo que os comento la reforma, o sea, qué reforma sería necesaria y un valor estimado de la misma. También les podemos acompañar en lo que es la decoración, en amueblamiento, ¿no? de esa vivienda, y un factor fundamental en el alquiler es la gestión de ese alquiler. Nosotros aquí también en Másteos intervenimos en ese proceso, porque consideramos que, bueno, pues todos sabremos que esto es lo que a muchas personas pues puede suponer un freno, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque sabemos que además con toda la regulación a la que estamos asistiendo, pues para muchas personas al final supone un quebradero de cabeza. Pues esto también se puede delegar a través de nosotros, y al final es un 360 que lo que nos permite es que cualquier persona pueda invertir en vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que necesitamos grandes ahorros para invertir en vivienda, y no nos vamos a engañar, es cierto, y se necesita financiación, y ahora la financiación se está encareciendo. Pero nosotros desde Másteos lo que pretendemos ver es que también, evidentemente, bajo unos mínimos, no vamos a poder invertir con 10.000 euros solos, ¿no? Pero es verdad que a partir de 30.000, 40.000 euros podemos hacer inversiones que son interesantes. Másteos es una empresa que nace en Francia. Para que os hagáis una idea, Másteos Francia hace en torno a 200 operaciones al mes en este sentido. Es decir, hay 200 personas, o sea, 200 franceses que están invirtiendo con nosotros en compra de vivienda para alquilar, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es que esto pase también en nuestro país, en España, porque consideramos que no solo podemos ayudar a que haya gente que pueda rentabilizar sus ahorros a través de la vivienda, sino que además, por todo este proceso de reforma, porque todas estas reformas, pues evidentemente las hacemos bajo unos estándares de rentabilidad, pero también con el objetivo, con la misión de introducir en el mercado viviendas más sostenibles, viviendas más confortables, viviendas de más calidad. ¿Por qué? Porque con esto vamos a conseguir no solo que el propietario consiga una inversión rentable y que esté, como nosotros decimos, orgulloso de esa inversión, porque esa vivienda se va a alquilar por más tiempo y seguramente por un mejor precio, sino que vamos a conseguir que esos inquilinos estén más a gusto y que por lo tanto alquilen esa vivienda por más tiempo, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Sin duda, no. Estaba tomando notas aquí porque lo del modelo 360 no solo se tiene que decir, sino que se tiene que demostrar, que lo estás diciendo tú, que es tocado desde la compra a la financiación, a la sostenibilidad, al tipo de reforma, etcétera, etcétera. Lo primero que me viene a la cabeza cuando te escucho es que seguramente es un modelo de negocio más B2B que B2C, es decir, vuestro cliente no mira tanto, mira, es una buena pregunta.
¿qué es lo que habitualmente busca o reclama un inversor de un inmobiliario? O A sea, ver, lo que buscan con nosotros, con Masteos, hay diferentes perfiles, ¿no? Por un lado vemos el cliente que busca una inversión y busca rentabilidad, ¿no? Es decir, rentabilidad incluso de doble dígito. Esto evidentemente en las grandes ciudades no se puede obtener, pero por ejemplo estamos viendo cómo nos está funcionando muy bien Talavera de la Reina, que es un municipio que está a poco más de una hora de Madrid, que está teniendo un desarrollo muy importante porque grandes compañías se han establecido allí. Está previsto un hub de Meta, de Facebook, y nosotros vemos aquí que un potencial enorme, ¿no? Entonces es un municipio pequeño, de poco más, creo que son 80.000 habitantes, donde el precio cayó mucho en el 2008, pero estamos viendo que hay una falta de vivienda en alquiler muy importante y que esa oferta de vivienda en alquiler que sale, bueno, pues sale, o sea, se cubre de forma muy, muy rápida. Y podemos ofrecer a esos inversores que quieren una gran rentabilidad de doble dígito, pues este municipio. Y luego tenemos este y otros, muchos otros, Ciudad Real, o sea, aquellas personas que estén interesadas, aquí les invito a que cierren una reunión con cualquiera de nuestros consultores a través de nuestra web y les podremos explicar esos proyectos. Y luego tenemos un perfil de cliente que a lo mejor pues no quiere tanta rentabilidad, quiere una inversión algo más segura, con una rentabilidad menor, que esté en grandes núcleos urbanos, como por ejemplo Madrid o Valencia, que es una ciudad donde también vemos que se está atrayendo mucha inversión de particulares para vivienda en alquiler. Y además yo creo que agentes como nosotros, y seguramente que entre las personas que nos están escuchando también hay personas en este sentido, creo que en el español tenemos que romper una barrera porque tendemos a invertir en la ciudad y a veces incluso en el barrio donde vivimos, ¿no? Y yo creo que esto hay que... te estás adelantando a la pregunta que te iba a hacer ahora. Ah, sí. Sí, porque recuerdo perfectamente una charla de un economista hace cosa de previamente a la pandemia o post pandemia, no me acuerdo. Pero total, que decía, oye, si buscáis rentabilidades, no las busquéis en Barcelona, buscadlas en Lleida, ¿no? Y la gente como que alucinaba y dices, no, claro, o sea, si al final, ¿qué vas a sacar? Un 4%, un piso de 250.000 euros, de esos mismos 250.000 euros, en Lleida puedes sacar un 15, si lo busca un 15, un 10, un 12. Y eso es una mentalidad que tenemos muy instaurada de invertir en ciudad es seguro, ¿no? Es la seguridad esa de decir, la vivienda nunca bajará. O sea, Bueno, hemos visto que la ¿cómo vivienda así o no? puede bajar mucho. Por eso, sí. Pero es verdad que, pero bueno, tenemos los dos perfiles, ¿no? Incluso luego hay un tercer perfil que es una combinación de ambos. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta, muchas veces la vivienda bajará, bueno, es que ya ocurre con la bolsa y en cambio, o con otros productos financieros, ¿no? La bolsa tiene una volatilidad que la vivienda no tiene y en cambio no hay esa, ¿no? Esa imagen de oye, pues no, es que claro, si la bolsa, o sea, tenemos como más asimilado que si invertimos en bolsa podemos perder dinero, pero en cambio, si tiene que ser en vivienda, sí o sí tenemos que ganar. Y es verdad que si lo vemos a largo plazo, invirtiendo en vivienda, siempre ganamos, algo Siempre acabas ganando. cuando vienen, evidentemente, momentos económicos como el que vivimos en 2008, pero bueno, la gente que invirtiera antes de 2008 habrá visto que ya en las grandes ciudades se ha recuperado ese precio, ¿no? Y luego ha habido gente que ha invertido después del 2008 y ahora está viendo que sus inmuebles se han revalorizado. Y luego además es que tenemos que tener en cuenta que generamos un patrimonio que puede ser o sea, además de que es una inversión más segura, con unas rentabilidades, muchas veces, ¿quién consigue? ¿Qué producto financiero hay que nos ofrezca rentabilidades? Ya no digo del 10, pero del 6, del 7%, que es la media, ¿no? La media, según nuestros estudios, de rentabilidad en ciudades como Madrid o Valencia. Entonces, no muchos productos financieros nos pueden ofrecer esta rentabilidad en estos momentos y sobre todo otro aspecto muy importante es que generamos un patrimonio que en el medio y largo plazo nos puede, además de que nos van a generar unos recursos recurrentes, nos puede ser muy útil de cara a esa futura jubilación, a un imprevisto familiar, pues oye, mi padre, mi madre se pone malo, necesita una atención especializada y además es
un bien tangible que podemos hacer líquido casi en cualquier momento. Yo creo de verdad que lo que pasa que, bueno, como sufrimos tanto en 2008, y esto yo en Masteos lo veo muy, muy evidente entre la cultura francesa y la española, ¿no? Yo creo que en la retina o en la mente de todos todavía está muy presente lo que sufrimos en 2008 y eso explica, bueno, pues que todavía... Además, es verdad que nuestro poder adquisitivo, esto no hay que olvidarlo, pues no ha mejorado, ha crecido mucho más el precio de la vivienda que el poder adquisitivo de los españoles. Y esto unido a una financiación muy contenida es lo que hace que no más gente pueda entrar, ¿no? Y sobre todo determinados perfiles. Pero también es verdad que hay otros perfiles, bueno, pues más, diríamos, más seniors, ¿no? Más mayores, que tienen ya unos ahorros o bueno, que tienen una profesión que les ha permitido ahorrar y que tienen que rentabilizar esos ahorros, ¿no? Y aquí es donde agentes como Masteos entramos y encajamos perfectamente. Y esto lo estamos viendo nosotros, Pera, con expatriados españoles, ¿no? Que están en otros países, que quieren, oye, pues tienen una capacidad adquisitiva importante, que quieren invertir en vivienda en su país de origen y claro, donde evidentemente ellos no pueden venir a Madrid, a Valencia, La a ruta Talavera de ir a la ver Reina. 3 o 4 viviendas a la vez, ¿no? Que Exacto. ceden, ¿no? La representación de la búsqueda de producto. No Sí. solo la representación, sino además ese acompañamiento con todos los trámites administrativos, esa posible reforma que puedes hacer. Hoy los medios digitales nos permiten que ese cliente controle esa reforma, pero nosotros estamos ahí en ese día a día, ¿no? Y al final él, como decimos, ¿no? A mí me encanta aquí Thierry Viñán, nuestro fundador, uno de nuestros fundadores, que dice al final es invertir en viviendas desde el salón de tu casa, ¿no? A ver, es una forma, pero es verdad, es una forma visual de representarlo. Ya no evidentemente, se puede visitar esa vivienda, se puede ir al notario, pero al final nuestro valor es en ponerle esas posibilidades y todo ese proceso sobre la mesa a ese potencial cliente, pero nosotros ocuparnos de ello en su lugar, ¿no? Y yo creo que esto es un valor fundamental y es una de las razones pues, que dan mucho sentido a agentes como nosotros. Otro de los temas que has tocado y que me parece interesante nombrar y preguntarte es, bueno, es el de la puerta de entrada a esas financiaciones, es decir, hay a esas inversiones, ¿no? Yo tengo 30, 40, 50 mil euros, sé que el banco me va a dar, tengo que jugármela muy fuerte en la volatilidad de bolsa, pero para obtener rendimientos inmobiliarios, pues normalmente necesito financiación, ¿no? Es decir, para poder invertir en un inmueble de 70, 80, 90, 100, 150, lo que sea, si yo tengo 50, pues obviamente necesitaré financiación. Juega un papel importante. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que generalmente venimos de un proceso cultural en el que deber es malo, ¿no? O sea, lo de tener una hipoteca es como malo y deber no es ni malo ni bueno, simplemente es quien lo hace bueno o malo es quien se endeuda, ¿no? No sé si os encontráis con esto de decir, oye, pues mira, si pides una hipoteca al 3 y esto te renta un 7, pues estás Totalmente. llevando un 4, ¿no? O sea, al final son Pero matemáticas. no solo que te renta el 7, sino que es que tus ahorros están perdiendo, ahora bueno, hemos cerrado la inflación creo que es con el 5,6% al final, ¿no? Pero es que ha llegado momentos que hemos llegado al 8 y más. Eso es lo que está perdiendo, es el valor que está perdiendo tus ahorros en esa cuenta bancaria o en ese depósito que no te está rentando, ¿no? Y en cambio, no solo puedes conseguir esa rentabilidad del 3, del 4, del 6, del 10%, sino lo que explicaba antes, que generas un patrimonio que en determinados momentos de tu vida puede ser clave, puede ser, oye, pues un apoyo fundamental para esos imprevistos o necesidades que tengamos en nuestra vida. Y además es que es una inversión mucho menos volátil que la bolsa, ¿no? Y que ahora, gracias a agentes como nosotros, podemos hacer también, porque claro, espera, invertir en bolsa desde tu ordenador o desde tu móvil, ya lo tenemos todos, ¿no? Pues asumido. App directamente y fuera. Fácil. Claro, pero invertir en vivienda, ahora están surgiendo modelos en este sentido, ¿no? Pero yo creo que es crucial. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una pequeña inversión dentro de un inmueble o dentro de una promoción, ¿no? El crowdfunding que se dice. ¿O por qué no invertir en vivienda, en una vivienda que yo puedo estar en, no sé, en Reino Las Unido, o cosas que puedo has estar dicho. en Madrid y quiero invertir en Valencia? ¿Por qué El no? tema del crowdfunding es una idea que
que llegó muy fuerte y que tengo la sensación, insisto, no tengo datos, pero que se ha estancado bastante. Es decir, Bueno, parecía que todo el mundo, que era la bolsa inmobiliaria, ¿no? Y no ha habido, o no ha habido suficientes plataformas lo suficientemente potentes para extenderse, o el inversor se ha echado para atrás. No, yo no creo sé. que, espera, que es algo que está ahí, que va a seguir estando ahí, es como el momento PropTech, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de las PropTech. Ahora se habla menos de las PropTech, Másteos es una PropTech y seguimos ahí, ¿no? Y estamos cambiando determinados procesos o mejorando determinados procesos que han existido toda la vida en el sector inmobiliario. Yo creo que el crowdfunding, no sé si estará creciendo, no lo sé, honestamente. No, no, es una sensación, de verdad. Es que yo Pero creo que es difícil saberlo, además. Pero yo sí que veo que poco a poco, precisamente por como comenzábamos esta conversación, ¿no? Como es necesaria esa pedagogía, son bueno, pues, procesos o mecanismos que tenemos que explicar más y mejor, ¿no? Porque seguramente que hay mucha gente que no puede comprarse una vivienda. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en jóvenes profesionales que tengan ya, bueno, pues unos ingresos medios que a lo mejor no pueden afrontar la compra de una vivienda por sí solos, así de primeras, y menos en un momento pues en los que el precio de la financiación es más costoso, pero a lo mejor sí que pueden hacer una determinada aportación para una vivienda o para un proyecto, o a lo mejor invertir en una vivienda en alquiler, como por ejemplo esta, La Vera, que le va a ofrecer una rentabilidad del 10% y para la que a lo mejor o no necesita financiación o esa financiación es muy pequeña. Yo creo que esto es lo que necesitamos explicar y hacer más pedagogía, ¿no? Y bueno, pues aquí es pico pala, a ver, No, sin duda, explicar, sin duda. comunicar O y sea, pues al final transmitir la profesionalidad, el saber hacer y el cómo vas a hacerlo y de qué forma a tu cliente es el pico pala de todos los días. Sí que es verdad que no tenemos o carecemos de seguramente la fuerza mediática, entiéndeme por dónde voy a ir a parar, a nivel de lobbies, de poder, entre comillas, APIs, etcétera, etcétera, donde no llegamos a esa sociedad en general para podernos explicar con recurrencia y de forma habitual de cómo lo hacemos, ¿no? mira, Y yo aquí permítame que apostille un tema del que vengo de hablar también con otros profesionales, y es que creo que tenemos que estar más presentes en la sociedad, más presentes en los medios de comunicación, porque si no, el relato lo toman otros, y esto es lo que ha pasado, yo creo, y creo que se están introduciendo una serie de mensajes que no se corresponden con la realidad. Podemos poner ejemplos, por ejemplo, el control del precio del alquiler, que va a llevar precisamente por ese relato, ¿no? que se ha bueno, pues, llevado hacia un lado, pues vamos a asistir a que una cosa que hace 2 o 3 años nadie dábamos por posible, y es que se introdujera el control del precio del alquiler en la ley de vivienda, al final se va a producir, ¿no? Entonces yo creo, y aquí te lo digo por mi experiencia, que muchas veces me he encontrado con, bueno, pues que muchos referentes del sector prefieren no exponerse, prefieren no acudir a determinados programas de televisión, y yo por un lado lo entiendo, pero por otro lado, y te lo digo porque yo lo hago mucho, hay que estar ahí y hay que explicar y hay que comunicar. Y de verdad conozco a los medios de comunicación y ellos están abiertos a hacerlo. Tenemos que generar el contenido y los mensajes, y sobre todo comunicarlos de forma que se entienda, pero tenemos que hacer mucha pedagogía y comunicar para que, bueno, pues que se entienda mejor, y que medidas que muchas veces, porque pensemos, ¿quién no quiere que se controle el precio del alquiler? Todos, está claro. desde el inquilino al propietario, al agente inmobiliario o al promotor de una vivienda, entendámonos. Pero lo que no se quiere es que el control de alquiler que se nos está proponiendo, porque sabemos que eso a medio largo plazo lo que va a provocar es menos oferta de vivienda de alquiler. Esto está estudiado. Sí, Hay hay muchísima datos. literatura. Pocos datos que tenemos, y en No, esto pero hay datos, lo y estamos viendo además. en Cataluña, pero también lo hemos visto en Berlín. Es igual o más difícil alquilar una vivienda que en Madrid o en Barcelona.
y nos están vendiendo un control de alquileres que no va a solucionar el problema del alquiler. Necesitamos más vivienda social, más vivienda de alquiler asequible, y para ello es necesario que se haga en colaboración con la administración y el sector privado, con esos inversores institucionales que no son fondos buitre, son inversores que tienen que entrar en nuestro país para poder desarrollar esa oferta de vivienda en alquiler, evidentemente dentro de unos parámetros, dentro de una regulación. Eso está claro, pero lo que no podemos es expulsarles, es asustarles, porque entonces lo que van a hacer es no venir a nuestro país para desarrollar esa vivienda que necesitamos. Me parece muy difícil imaginar un gobierno, sea del color que sea, aquí no vengo a hacer política ni vendré a hacerlo nunca, que tome decisiones sobre vacunas sin consultar a los médicos. En cambio, nos encontramos, tanto de un color como el otro, donde se toman decisiones sobre el devenir de la vivienda sin consultar a los especialistas. Eso es o bien por omisión, porque el especialista no se presenta, o bien porque no te necesito para tomar esa decisión. Ambas cosas son fatales. Mira, esto que comentas, no sabes la de directivos referentes del sector que me lo han comentado, o sea, que me lo han trasladado, y yo lo he vivido en ASBAL, en la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, que me lo han comentado tanto con regulaciones a nivel estatal como a nivel autonómico, ¿no? Y es que tú lo has explicado muy bien. No puede ser que tú lleves a cabo una regulación sin conocer, sin tratarla con las personas, o con los profesionales, perdón, más que las personas, los profesionales que van a tener que aplicar esa regulación en su día a día, y sin conocer cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que en muchos aspectos, y en concreto en el control del alquiler se conoce, pero bueno, que por necesidades políticas se está utilizando la vivienda como moneda de cambio, ¿no? Y yo creo que esto es un graso error, perdóname, esto es una opinión personal, que bueno, pues que vamos a ver las consecuencias en... Veremos las consecuencias, porque además en prensa especializada, porque leo en Expansión, etcétera, etcétera, veo gente súper potente opinando, dando datos en comparativas con Berlín, sobre lo que puede pasar, etcétera, y aquí no pasa nada. O sea, perdón por la expresión, pero es acojonante. O sea, No, pero es que tenemos, ya son organismos o sea, nacionales como el Banco de España, o organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o muchos otros, que ya han señalado que esta no es la solución. el camino. Pero, exacto. Pero el Pero, como digo, voto creo que la vivienda en estos momentos es una moneda de cambio, y bueno, pues esta es la pena y vamos a vivir las consecuencias en el medio largo plazo. Y lo que es peor, Pera, vamos a ver cómo en determinadas comunidades autónomas pues medidas como estas no se van a aplicar, y en otras sí. Y esto va a provocar una distorsión en el mercado inmobiliario que va a ser muy problemática, ¿no? Y mira, yo ahora vengo de grabar el próximo programa del Inmobiliario a Fondo, que también os invito a ver en Negocios de No, CEU. ahora me lo cuentas, que lo tengo preparado por Se aquí. puede Solo te ver tengo una hora y te voy a exprimir. y se puede ver en YouTube, pero hablábamos del suelo, ¿no? De la problemática del suelo, que yo creo que aquí también hay muchísimo que explicar. Os invito a verlo, porque los expertos que he invitado lo han explicado de forma súper sencilla y súper clara. Y al final, lo que poníamos sobre la mesa es que precisamente como cuesta tanto desarrollar suelo, eso se traduce al precio de la vivienda y a que se genere menos vivienda, ¿no? Y esto es lo que hace que nos cueste más. Por eso el precio de la vivienda de obra nueva no va a bajar en 2023, pese al encarecimiento de los costes, de la inflación, pese al encarecimiento de la financiación. La demanda se va a retraer, pero la vivienda de obra nueva es tan justa. Pero no solo la vivienda de obra nueva, es que es también la vivienda social, es que es también la vivienda asequible. Entonces necesitamos evidentemente una regulación que no nos lleve a los excesos del pasado, porque hemos visto y hemos sufrido, y yo creo que quien más concienciado está sobre esto es precisamente los profesionales del sector inmobiliario, pero necesitamos una regulación que no nos frene, porque si no vamos a estar con este problema durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y al final lo que hacemos es no avanzar. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay comunidades que llevan un poco la delantera y otras que se están quedando atrás. Que es muy fácil vender determinadas ideas, ¿no? Y eslogans, y poner la cruz de especulador,
pero que esto no es así, o sea, es todo lo contrario, necesitamos a esa iniciativa privada. Iniciativa privada es desde el inversor, pero el agente inmobiliario también, el promotor, para poder sanear este mercado y que adquiera una normalidad que nos permita, porque tenemos un crecimiento muy demográfico en los próximos años. Entonces, vamos a tener, si no hay oferta, vamos a tener estas tensiones tanto en la compraventa como en el alquiler. Y otro tema muy importante me gustaría añadir, siempre se mira ¿no? como culpable al sector inmobiliario, pero el sector inmobiliario va muy ligado al empleo. Si el empleo cae, el precio del alquiler cae, el precio de la compraventa cae. Es verdad que el precio de la vivienda ha subido, si lo vemos, ¿no? en las diferentes gráficas de los diferentes estudios del pico, ¿no? después de 2008, ha ido remontando. Y lo que decía antes, nuestro poder adquisitivo, ¿no? Tenemos un mercado laboral con tal precariedad que es muy difícil que determinados segmentos de la población accedan a una vivienda, ya sea en compra como en alquiler. Y en esto también hay que apuntalar, porque si no, ya podemos hacer todos los esfuerzos desde el sector, pero siempre tendremos el freno del poder adquisitivo de los españoles para poder acceder a esa vivienda. Y no solo podemos favorecer esa accesibilidad a través de la financiación, que es lo que ocurrió en el pasado, tiene que ir acompañado de otras medidas para que podamos mejorar la accesibilidad a la vivienda, no solo de nuestros jóvenes, sino de la población en general. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, bajamos eslóganes muy sencillos a cosas que son tremendamente más complicadas y que hay que analizar en una visión 360 y no solo en una frase rimbombante que seguro que cuaja, pero que tiene paja detrás. Es demagogia, básicamente. Oye, perdona, que si no nos liamos con el tema político y nos vamos. Pregunta, ¿de dónde sale la idea de hacer un programa de televisión, Beatriz? O sea, ¿cuándo nace esto y cómo te lanzas a ese mundo? Pues, a ver, yo creo que, como os estaba comentando, creo que tenemos todavía muchísimo por divulgar, por comunicar y por hacer esa pedagogía, ¿no? Y yo tenía en mente más bien hacer un podcast más que un programa de televisión. Y aquí fue el CEO de Negocios TV, José Bittner, quien me tocó y me propuso hacer un programa de televisión. Y yo la verdad es que televisión, esto, muchos que me veis en la tele me decís, eso es imposible y tal, pero no había hecho nunca. Pero la verdad es que, bueno, al final, pues a través de sentarnos, ¿no? y con otros profesionales darle una vuelta y demás, ideamos un programa que creo que es muy completo porque se divide en dos partes. En una primera parte lleva un experto con una pizarra digital detrás. Es el programa de Ana Gené. Yo vi el programa de Ana Gené. Mira, pues el de Ana Gené es muy visual porque lo hizo fenomenal y explicó en 8 o 10 minutos los diferentes tipos de fondos de inversión, ¿no? Y es que te rompe completamente, creo que esto lo tendría que ver muchísima gente, te rompe completamente el papel del fondo de inversión. Y luego vamos a la segunda parte, donde ya pues con otros expertos del sector, que aquí la verdad me gustaría dar las gracias porque a toda persona que contacto enseguida muestra su disponibilidad y de verdad llevo pues a CEOs como los CEOs de Neynor o AEDAS, como pues Gómez Pintado en APCE o Ismael Clemente, con quien inauguré mi pizarra y mi primer programa, ¿no? O sea, son programas de muchísima calidad. Yo trato de siempre, ¿no? de explicarles, por favor, ser muy pedagógicos, muy sencillos, porque es verdad que en el sector todos hablamos ¿no? con muchos tecnicismos y esto la gente no lo entiende. Y al final el objetivo del programa es pues explicar ¿por qué son necesarios los fondos de inversión? ¿Qué tipos de fondos de inversión? ¿Cuál es el problema del suelo? ¿Por qué no se genera más suelo? ¿Por qué sube el precio de la vivienda? ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿no? Y la verdad es que te tengo que decir que personalmente es muy gratificante en el sentido de... Beatriz me sorprendió porque yo esperaba ver un programa más dirigido al profesional inmobiliario. En cambio, lo que he visto detectado es que es un programa destinado
al pueblo, o sea, a la gente, a cualquiera, a un químico que no tenga ni idea de cómo funciona, porque además yo muchas veces pongo este ejemplo, tenemos clientes que son ingenieros químicos con 3 másters en Australia, pero que no tienen ni idea de cómo funciona esto, es decir, esa es nuestra misión. Entonces me pareció muy positivo el hecho de decir, bueno, este no es un programa de inmobiliarios para inmobiliarios como es el mío, sino que es buscar el gran público, ¿no? Y me parece una apuesta arriesgada a la vez que valiente y chula. Pues te tengo que decir que va muy bien. Evidentemente me gustaría dedicarle mucho más, hacer muchos más, pero no puedo porque No mi hay tiempos. tarea principal está en Masteos. Pero creo que es muy necesario por lo que tú estás comentando, ¿no? Porque tenemos que llegar a ese gran público. A ver, Negocios TV es un canal económico, o sea, no es una cadena generalista, pero como tú bien has dicho, al final, Todo. claro, la siguen desde un químico o un ama de casa, las cosas como son, ¿no? Porque al final, oye, hay mucha gente pues que al final quiere saber pues, qué hacer con sus ahorros o quiere saber cómo va la economía. Y la vivienda al final es un tema que nos interesa a todos. Entonces, por esto decía que por el feedback, por las visualizaciones de los programas, es muy gratificante. Sí que es verdad que pues lo hago en mis ratitos libres, que son poco, y se lo quito a las personas que más quiero, ¿no? Que es mi familia, y esto es lo que me tiene un poco ahí, pero al final es una apuesta personal y bueno, la verdad es que estoy encantada y es una de las, bueno, pues de los grandes proyectos que he arrancado en 2022 y es que siento esa necesidad de contribuir a determinados aspectos, de ayudar a los demás y creo que, bueno, pues es una manera de hacerlo. Hay que decirte que comunicas fenomenal y que se nota que es tu pasión porque lo haces muy bien. O sea, directamente, no es para hacerte la pelota, sino que se nota mucho que, más allá de la profesionalidad, se nota que es un tema que te encanta y que te gusta y rezumas eso, ¿sabes? O sea, que perfecto. Oye, tema PropTech, ¿qué opinión te merecen las PropTech? Las PropTech, no quería hablar tanto, claro, aquí, como entenderás, el 80% de mi público es inmobiliario clásico, ¿vale? Entonces, sí que se generó cierto revuelo cuando llegaron los PropTech que buscan el e-buyer, ¿no? Especialmente depende de qué campañas de marketing generadas, ¿no? Con dinosaurios, etcétera, etcétera. Eso distorsionó un poco el mundo PropTech. Totalmente. ¿Qué opina alguien como tú de toda esta nueva ola Bueno, tecnológica? ¿Qué papel queda o crees que quedará el inmobiliario clásico? yo creo que la ola, no quiero decir que haya pasado, ¿no? Pero es verdad que lo que hemos comentado antes, hubo como un boom, ¿no? Y parecía que la gente, como lo has dicho tú, agente inmobiliario clásico iba a desaparecer y hemos visto que no. Porque al final, y de hecho, bueno, pues muchos proyectos, ¿no? Que venían a romper con todo eso han tenido que volver al método tradicional, por decirlo de Se han alguna roto, manera. sí. Exacto. Entonces yo no creo que las PropTech vayan a acabar con el agente inmobiliario tradicional. Yo creo que lo que van a ayudar es a transformar determinados procesos, ¿no? Es lo que he explicado. Y yo creo que Masteos es un ejemplo. Nosotros trabajamos con agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque son los que están con el terreno. Nosotros, de hecho, el grueso de nuestros inmuebles, de nuestros proyectos de inversión, son agentes inmobiliarios que se ponen en contacto con nosotros porque saben que les vamos a traer un cliente mucho más rápido que a lo mejor si lo tiene que estar publicando ellos también ahorran tiempo y ganan dinero, Claro. porque se evitan publicarlo en portales inmobiliarios y porque le van a dar una salida mucho más rápida que, ¿sabes? Que haciéndolo por ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo, evidentemente habrá de todo, como en todos sitios, pero creo que las PropTech vienen a sumar y vienen a mejorar determinados procesos, pero no creo que vengan a sustituir al agente inmobiliario tradicional. Y me remito a lo que ha ocurrido, ¿no? Después de esos años en los que, ¿no? Pues como tú decías, los e-buyers, que siguen ahí, o sea, no vamos a decir que no, pero no, es como, esto me recuerda a cuando, bueno, pues cuando surgió la televisión y iba a acabar la radio, ¿no? Y es que no solo la radio no ha desaparecido con la televisión, sino que no ha desaparecido tampoco con los medios digitales, ¿no? Entonces, yo creo que al final
los agentes inmobiliarios dais un valor, el tema es dar ese valor, porque el que no lo da es el que va a desaparecer, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes. Y yo creo que para esto, vuelvo a lo que repetíamos, es fundamental la formación, la profesionalización, la transparencia, el conocimiento, la experiencia, y esto es lo que hace distinguir entre buenos y malos, ¿no? Podríamos decir. No, totalmente, totalmente. Oye, y para finalizar, antes de hacerte las 3 preguntas, porque ya el tiempo vuela y quedan 5 minutos, Sí, es verdad. quería hablar contigo del tema de quería hablar de 2 temas. Primero, de la sostenibilidad, que obviamente va a jugar un papel muy importante. Creo que por certificado energético el 70% de las viviendas en España son E, es decir, EF, creo, si no voy mal. O sea, Sí. tenemos ahí una apuesta pendiente importante. Y sobre el papel del inmobiliario, en cómo va a ser el papel del inmobiliario sumado a ese cambio sostenible que tenemos que hacer sí o sí, cómo nos imaginamos que va a ser, cómo te imaginas tú que va a ser el papel del futuro inmobiliario a 15 años, es decir, qué cosas van a cambiar y qué no, qué crees que va a ser distinto. A ver, yo creo que va a cambiar en el que cada vez vamos a ser más profesionales, porque la demanda nos lo requiere, porque se ha introducido la digitalización y las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que por ahí cada vez vamos a ser un sector más profesional, profesional, es decir, vamos a ser mejores y vamos a dar más valor añadido, y quienes no lo den se quedarán fuera. Por otro lado, creo que hay una serie de retos que a mí, y esto es lo que me preocupa, uno es la accesibilidad a la vivienda, y esto creo que es en lo que todavía lo tenemos mucho en boca, pero no se hace. Creo que tenemos que trabajar mucho en mejorar esa imagen del sector, en que no se nos vea como especuladores, etcétera, porque eso es lo que nos va a ayudar a que cuando se apliquen determinadas regulaciones nos sienten al otro lado de la mesa, ¿no? Y para eso tenemos mucho trabajo por hacer, aunque insisto, creo que estamos haciendo mucho y se ha mejorado. Del tema de la sostenibilidad, yo creo que hay una oportunidad, bueno, evidentemente, porque esto sí o sí nos lo van Vamos a a pasar imponer por ahí, vamos a pasar por ahí, o sea, desde Europa, también nos lo van a imponer, y esto, vamos, a mí me lo trasladan los directivos de grandes compañías continuamente, que son los inversores institucionales. A la hora de realizar una inversión, la realizan con unos determinados parámetros de sostenibilidad, y si no, no se hace, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar es en comunicar a esos clientes el valor de esa sostenibilidad, el valor de que su vivienda sea más sostenible, ¿no? Y aquí yo he hecho programas sobre esto que os invito también a verlos, todo el tema de la industrialización, etcétera, y la rehabilitación. Y aquí creo que el agente inmobiliario tiene un papel muy importante, porque tenemos un parque inmobiliario muy envejecido. De media, las viviendas en nuestro país tienen 40, 50 años. Ahora tenemos una oportunidad, aunque no sé realmente si la vamos a aprovechar, que son los fondos Next Generation para la rehabilitación, y creo que aquí los profesionales del sector son cruciales en este sentido, ¿no? Para que aquellas personas que quieren invertir en su vivienda, hemos visto con todo lo que ha ocurrido en la pandemia que están cambiando una serie de parámetros, como podría ser la ubicación, y que ahora lo que queremos son viviendas, yo no diría que más sostenibles, que esto es lo que digo que tenemos que trabajar, ¿no? y trasladar, que es importante, pero sí que necesitamos viviendas más confortables, más flexibles, ¿no? Y aquí, oye, y que permitan un ahorro energético, porque ahí hemos visto, está. Es que una claro. cosa va hilada con la otra, Y totalmente. aquí creo que los agentes inmobiliarios y otros profesionales, evidentemente, tienen muchísimo que aportar, porque esto no va a ser posible a través solo de la digitalización o de otros determinados proyectos o instrumentos, ¿no? Pero creo que ahí pues, muchos agentes inmobiliarios pueden aportar muchísimo valor, y es lo que va a ayudar a que cada vez más gente pues, quieran reformarse esas viviendas con determinados parámetros, y cada vez más personas demanden viviendas más sostenibles y más energéticamente y medioambientalmente. Esperemos, bueno, no, es que no va a haber otra. Ya la construcción de obra nueva ya va por ahí y en nada vamos a empezar con el parque, a renovar ese parque que tenemos. Ojalá, pero yo esto es lo que Seguro, veo. seguro, en poco tiempo. Nos quedan 2 minutos y quiero preguntarte por las 3 preguntas obligatorias antes de que despidamos esta entrevista. Beatriz, recomiéndanos un libro.
Pues mira, te voy a recomendar, es un libro muy cortito, hay gente que lo califica de cuento, pero lo recomiendo porque, no sé, me encontré con él en la biblioteca un viernes o sea, me llamó él, con mis hijos, siempre trato de ir los viernes a que cojan libros para leer, y es Seda de Alexandro Barico, es un cuento que, bueno, en teoría cuenta una historia de amor, yo creo que cuenta varias. Y bueno, os invito a leerlo porque está muy bien escrito, es muy poético, se lee muy rápido y, bueno, a mí me gustó mucho. Creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo porque te rompe Eda, ¿eh? Eda, ¿Cómo? Eda, Eda. Seda Eda, perdón. de Alessandro Barico. Vale, vale, vale. Alessandro con dos S y Barico con dos S. Muy bien. Oye, dicho esto, una película o serie, no sé si tienes tiempo de ver alguna película o Bueno, serie. películas, la verdad no voy a recomendar porque mis niños son muy pequeños y vemos todas las de, pues os Sí, canal imagináis, de ¿no? Disney Plus. Sí, exacto. Me Pero suena, me como suena a mí esta serie, historia. sí, te suena, ¿no? Pero como serie me gustó mucho y estaba muy enganchada. Yo creo que seguro que muchos la habréis visto al This Is Us. Es una serie americana que cuenta, bueno, pues en los intríngulis de una familia. Mi marido a mí me hizo mucha gracia porque un día dijo, pues esto es como el Cuéntame español. Yo creo que no, que es algo mucho más, Un poquito sí, distinto. mucho más trascendental, pero me gustó la comparativa. Y bueno, pues hay determinados episodios que te hacen reflexionar mucho sobre diferentes ámbitos de la vida familiar y os invito a seguirla porque creo que son cuatro temporadas, si no me equivoco, no sé muy bien si son 4 o 5, pero a mí me gustó mucho. Y además es un inglés americano que se puede seguir muy bien. Así No que está aquí el problema. os desenvolváis, os invito a hacerlo. Si no la habéis visto ya, que seguro que mucha gente la ha visto. Perfecto. Oye, y la última, recomiéndanos 2 canciones. Pues mira, aquí a mí me gusta mucho la música internacional, ¿no? Sobre todo inglesa, pero he tratado de equilibrar. Entonces, os recomiendo a mí una canción que es With or Without You With or Without You de U2, que es uno de mis grupos favoritos, y luego Contigo de Joaquín Sabina, que es una canción que también me gusta mucho. A mí Joaquín Sabina me gusta y durante una época de mi vida lo escuchaba mucho. Oye, pues apuntado queda aquí. Oye, muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo, por tu simpatía, por tu disposición y por esta pedazo de entrevista que ha salido, que pasará a los anales de la historia de Bueno, personas que inspiran, que tú decías que no estabas a la altura, ha pasado el tiempo rapidísimo, o sea que sí, muchísimas totalmente. gracias. Pero he estado muy a gusto. Gracias por pensar en mí. Espero que bueno, pues, pueda ayudar a muchas de las personas que están escuchándonos, que están viéndonos. Y nada, darte las gracias por pensar en mí y por haberme sentido tan bien, porque es verdad que se me ha pasado el tiempo volando. Pues nada, nos despedimos y nos despedimos martes que viene. Seguimos con personas que inspiran a todos. Muchísimas gracias a los que nos seguís en directo por Zoom, a los que estáis en Facebook y a los que nos seguís modo podcast también, que sois muchos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao Beatriz, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, adiós.